Capítulo 242. Batalla entre marido y mujer. 4. El loto demoníaco abrasador estelar que explotó repentinamente no solo envolvió fácilmente el loto de hielo de Xianyue, sino que también envolvió a Xianyue. El calor abrasador que superó con creces sus expectativas hizo que la expresión de Xianyue cambiara levemente. En un instante, los espíritus de hielo alrededor de su cuerpo se agitaron violentamente, formando una barrera de hielo extremadamente fuerte. Su cinta de pétalos de nieve del fénix de hielo también ondeó rápidamente, barriendo todas las llamas del fénix que se acercaban mientras se retiraba al mismo tiempo. Cuando el loto demoníaco abrasador estelar se extinguió por completo, Xianyue ya había sido forzada a retroceder una distancia de cerca de 100 metros. Sin embargo, Yunche no continuó presionando su ofensiva como antes. Miró a Xianyue a los ojos y dijo con el ceño fruncido. Te digo otra vez, utiliza toda tu fuerza. Lo que quiero derrotar es a ti con toda tu fuerza. Y no, a la ti actual. Los veloces ataques de Yunche, el poder de su pesada espada y las llamas que brotaban de su cuerpo provocaron que Xianyue se sintiera asombrada y sorprendida. En las pocas colisiones que tuvieron, en realidad fue ella quien tuvo una ligera desventaja. Al ver la expresión actual de Yunche, lo que pudo captar de ella fue una especie de arrogancia impresa en sus huesos. Y esta arrogancia no era la típica arrogancia natural que uno suele tener, sino que estaba dirigida simplemente a ella. Su expresión le dijo que si no usaba toda su fuerza, lo que le estaría dando no sería misericordia, sino humillación. El pecho de Xianyue se elevó suavemente. Cerró los ojos y luego los abrió lentamente mientras su fría voz fluía de sus labios. Como desees. Un viento frío sopló desde las 4 direcciones, y los espíritus de hielo que rodeaban a Xianyue revolotearon erráticamente, mientras elevaban suavemente su cuerpo en el aire. Sus dedos de los pies abandonaron el suelo y flotaron silenciosamente en el aire, hasta que solo su largo vestido blanco quedó en ligero contacto con el suelo. Abrió sus brazos suavemente. Entonces, el largo cabello que colgaba sobre sus hombros y el vestido blanco que llevaba comenzaron a ondear suavemente. El aleteo de los espíritus de hielo se hizo aún más rápido, y la temperatura circundante cayó a una velocidad asombrosa. Justo, en ese momento, un resplandor azul irradió repentinamente del cuerpo de Xianyue e inmediatamente después, un viento frío en espiral llenó toda la arena de discurso de la espada. Ah, Esto es. Ese repentino destello azul se clavó despiadadamente en los ojos de Yunche, haciéndole cerrar los ojos instintivamente. Los abrió de inmediato, pero en el momento en que sus ojos se posaron en Xianyue, de repente se quedó allí, sin vida. El viento frío se había dispersado tranquilamente, sin embargo, su vestido blanco seguía ondeando incluso sin viento. El velo del rostro de Xianyue ya había desaparecido, ya que parecía haber volado a algún lugar después de la tormenta de energía profunda. Lo que se reveló fue una apariencia de hada, que podía eclipsar los cielos y la tierra, e incluso avergonzar al sol y la luna. Sin embargo, su par de ojos había sufrido un cambio radical. Eran completamente de color azul hielo, como zafiros que destellaban con una luz brillante y fría. Su cabello negro azabache había desaparecido y lo que lo reemplazó fue un cabello azul hielo que se balanceaba incluso sin viento. Incluso sus cejas y párpados se habían convertido en cristales impecables que fluían con un color azul helado. Los espíritus de hielo que flotaban en su entorno también experimentaron grandes cambios. Anteriormente, cada espíritu de hielo era tan pequeño como un diamante, ahora, era como si se hubieran convertido en estrellas parpadeantes. Y Xianyue, que estaba bajo estos interminables cúmulos de estrellas, parecía haber nacido del hielo y la nieve, un hada en la nieve que no había sido contaminada por el mundo mortal en absoluto. San. Séptimo reino de la nube congelada. Huesos de jade de cuerpo de hielo.
La voz del maestro de la Villa de la Espada Celestial, el actual señor número 1 del Imperio del Viento Azul, Lin Yuefeng, estaba tartamudeando un poco. Al mirar hacia Xianyue, que se había convertido en un hada de las nieves, el asombro en su corazón había alcanzado un grado indescriptible. No sabía cuántos asombros y conmociones le daría esta chica de 17 años antes de decidirse a detenerse. Séptimo reino de la nube helada. Ese era un reino extremadamente alto que solo la actual ama de Asgardé, la nube helada, Gon Yuxian, cuyo nivel profundo había alcanzado el tercer nivel del reino profundo del emperador, podía alcanzar. Genio, prodigio, monstruo, fenómeno. Actualmente, en el corazón de Lin Yuefeng, incluso sumando todos estos términos, no sería suficiente para explicar a Xianyue. Lin Yun, a su lado, estaba temblando aún más, estaba completamente sin palabras. En la batalla de ayer, aunque perdió terriblemente, él creía que había perdido debido al dominio que no debería haber aparecido. Si no fuera por ese dominio que rompió las leyes profundas, solo por la fuerza de sus artes profundas y habilidades combinadas, él creía que era capaz de suprimir a Xianyue. Después de todo, su doppelganger del espíritu de la espada de ayer fue capaz de suprimir completamente a Xianyue. Pero ahora, para su asombro, finalmente se dio cuenta de que Xianyue básicamente no reveló todas sus artes profundas ayer. Y el aura profunda que actualmente estaba liberando Xianyue era mucho, mucho más fuerte que el momento cumbre de ayer. La fuerza actual de su aura profunda estaba hasta el punto en que, incluso si él desatara su doppelganger del espíritu de la espada, todavía sería difícil para él resistir. MN. ¿Qué está pasando? Las elegantes cejas de Chuyueli se tensaron, mientras decía desconcertada. ¿Por qué Enyo expuso su carta de triunfo? Si quiere derrotar a Yun-che, usar el Ku, en tu reino de las artes de la nube helada habría sido completamente suficiente. La hermana menor Xia no es una persona precipitada, debe tener sus razones. Pero como ha sacado el séptimo reino de la nube helada, esta batalla debería terminar pronto. Dijo Shua Busuan con voz tranquila. Había innumerables artes profundas en el mundo. Cuanto más alto se llega, más se descubrirán las posibles existencias de artes profundas extremadamente extrañas y revolucionarias. Cuando aquellas personas que vieron el doppelganger del espíritu de la espada de Lin Yun por primera vez, sintieron profundamente que era increíble. Pero el séptimo reino de la nube helada que usó Xianyue en realidad hizo que todo su cuerpo sufriera un cambio inmenso. El cambio en su aura fue aún más incomparablemente enorme, era más del doble de fuerte que antes. Una presión helada envolvió el cuerpo y el alma de Yun-che. Era tan pesado que era como una montaña de hielo penetrante que había estado congelada durante 10.000 años. Yun-che rugió con fuerza. Las llamas fénix en su cuerpo comenzaron a arder salvajemente, mientras llamas rojo escarlata se elevaban a unos pocos metros de altura, lo que le permitía romper la presión helada. En su cuerpo, las 3 gotas de sangre fénix ardían salvajemente, mientras llamas que contenían el poder de un fénix se extendían por cada meridiano y cada gota de sangre fresca. Solo por fuerza, el fuego profundo de Yun-che era obviamente incomparable al de la nube helada de Xianyue, y la diferencia no era solo por bits. Sin embargo, las llamas de Yun-che no eran solo llamas profundas normales, sino llamas fénix originarias de 3 gotas de sangre fénix. Solo por niveles, sin duda suprimió su nube helada. La secta divina Fénix pudo dominar el mundo con solo las primeras 4 etapas de la Oda Mundial del Fénix, lo que les permitió convertirse en la familia imperial de un país, lo que también les permitió convertirse en la potencia número 1, excluyendo a los 4 grandes terrenos sagrados en el profundo continente del cielo. Naturalmente, no era algo con lo que el arte de la nube helada de Asgard de la nube helada pudiera competir. Por lo tanto, aunque su fuerza estuvo lejos de la de Xianyue,
todavía poseía la calificación para resistir apenas contra ella. El viento helado y el viento ardiente chocaron constantemente entre sí, emitiendo constantes chillidos desgarradores. Bañado en llamas, el cabello de Yunche voló salvajemente y su ropa ondeó. Su mirada era tan aguda como un rayo, y sus dos manos se aferraban a su pesada espada gris oscuro, que parecía especialmente aterradora. Lentamente la apuntó hacia el frente. Coordinándose con su postura erguida, parecía una imponente montaña que dominaba el mundo entero. A pesar de que se enfrentaba a Xianyue, cuya aura había aumentado, no tenía la menor intención de retirarse. Solo su manera imponente y su audacia fueron suficientes para hacer que todos tuvieran inconscientemente una sensación de ser obligados a someterse. Solo por sus modales imponentes, lo que la gente veía en Lin Yun era un gran maestro que sería adorado por muchas personas en el futuro, Xianyue como un hada que había descendido de un mundo surrealista, y Yunche como un señor supremo de la tierra. Y en ese momento, una luz fría brilló en los ojos de Yunche, y la roca debajo de sus piernas estalló de repente. Siguiendo la violenta agitación en el aire, Yunche atacó. La falla del dragón lanzó una gigantesca media luna gris que empujó capas de ondulaciones de aire y estalló hacia Xianyue, cuya aura era increíblemente impresionante. Sin embargo, al enfrentarse al ataque de Yunche esta vez, Xianyue no eligió retirarse. Extendiendo suavemente su mano derecha, su palma parecía haberse convertido en brillante jade blanco, haciendo que la gente no pudiera creer que fuera la palma de una joven. Y con ese pequeño movimiento suyo, la cinta nieve de la flor del fénix de hielo salió disparada tan rápido como un rayo. Como el beso del dios de la muerte, golpeó directamente sobre la falla del dragón. Como un ruido explosivo causado por un rayo, las rocas bajo sus pies fueron pulverizadas instantáneamente en polvo y fueron enviadas volando hacia el cielo por los salvajes torrentes de energía profunda. Dentro de los cristales de hielo circundantes y la luz ardiente, Yunche fue enviado instantáneamente volando hacia atrás. Su espalda se arrastró por el escenario durante docenas de metros, antes de que finalmente clavara su falla del dragón en el suelo y detuviera su cuerpo. El cuerpo de Xianyue simplemente se balanceó suavemente, e incluso los espíritus estelares de hielo que la rodeaban no tuvieron ningún indicio de desorden. Esta fue la primera vez en el torneo de clasificación que Yunche estuvo en una posición desventajosa después de un choque directo con su pesada espada. En su combate anterior, lo que usó no fue la falla del dragón, sino la espada colosal del señor soberano. No usó toda su fuerza en ese combate y, además, no activó el corazón ardiente y sus llamas de fénix, pero Lin Jie no se atrevió a enfrentarse a él directamente en absoluto. Sin embargo, frente a Xianyue, que había desatado todas sus habilidades, Yunche, que había desatado de manera similar todas sus habilidades y se lanzó a un choque directo en el que debería tener la mayor ventaja, fue lanzado completamente a una posición desventajosa. 10º nivel del reino verdadero profundo y el 3er nivel del reino profundo de la tierra. Entre ellos, había una brecha con los cuellos de botella de 2 grandes reinos. ¿Por qué no intentas tomar mi golpe de nuevo? Con su poderosa defensa, aunque perdió en ese intercambio, básicamente no sufrió lesión alguna. Saltó del suelo y, con un fuerte ruido, se elevó por los aires. Dragonfault, que estaba envuelto con llamas fénix una vez más, atacó y la fuerza de las ondas de aire que se levantaron fue incluso mayor que antes. Furia del Señor Supremo. La majestuosidad de este imponente golpe de espada, incluso hizo sentir a la audiencia que estaba lejos como si una montaña entera se estuviera derrumbando sobre Xianyue. Sin embargo, justo cuando Dragonfall estaba a punto de hacer contacto con Xianyue, el cuerpo de Yunche se sacudió repentinamente y sus movimientos se ralentizaron instantáneamente. Corrientes de aire frío, como si fueran devastadoras y omnipresentes agujas de metal, atravesaron las llamas de fénix y golpearon la superficie del cuerpo de Yunche y sus meridianos,
haciendo que todo su cuerpo sintiera un momento de entumecimiento. Aunque estas corrientes de aire frío ya habían sido expulsadas por las llamas de Fénix en el instante siguiente, solo ese momento fue suficiente para causar un daño fatal. Antes de que Dragonfall pudiera aterrizar por completo, la cinta de nieve de Fénix de hielo ya había salido volando como una serpiente inteligente y barrió contra la cintura de Yunche con un golpe, haciéndolo emitir un bajo gemido. Dentro de la tormenta giratoria, fue barrido docenas de metros hacia el cielo. Ja. La diferencia sigue siendo demasiado grande. No hay necesidad de seguir viendo este duelo. Incluso con 10 Yunches, no sería posible derrotar a Xianyue. El desempeño de Yunche ya es lo suficientemente impactante. No es que Yunche sea débil, sino que Xianyue es simplemente demasiado aterradora. Realmente me pregunto cómo la nube congelada de Asgard logró criar a una discípula así. Al ver que el segundo ataque activo de Yunche aún había resultado en una terrible derrota y que la Xianyue frente a él aún no se movía ni una sola pulgada, la audiencia circundante dejó escapar una ola de suspiros. Y justo en este momento, desafiando el sentido común, Yunche, quien se suponía que había perdido por completo el equilibrio después de ser enviado volando hacia el cielo por la cinta de nieve de Fénix de hielo, estaba descendiendo hacia Xianyue. Danza empírea del ala Fénix. Un humano, cuando es enviado volando por una fuerza fuerte, no tiene donde aplicar fuerza y le era casi imposible provocar alguna fuerza. Mantener el equilibrio ya era una tarea extremadamente difícil en sí misma, pero Yunche en realidad inició un ataque mientras su equilibrio se perdía por completo. Y, la velocidad a la que descendía era extremadamente rápida. En un mero instante, ya había cargado justo frente a Xianyue y se había estrellado contra el cuerpo de Xianyue, quien estaba completamente desprevenida. Detrás de él, un par de alas de fénix formadas por llamas ardían poderosamente. Una gran bola de fuego explotó repentinamente. Este ataque inesperado finalmente rompió las defensas de cristal de hielo de Xianyue, enviándola lejos. Yunche dio un salto mortal hacia atrás y tragó a la fuerza la sangre que le había subido a la garganta. Antes de esperar a que su cuerpo se mantuviera firme, Dragonfall ya había comenzado a liberar gigantescas sombras de llamas una tras otra mientras se balanceaba. Descanso del Fénix. Las llamas en forma de fénix que llevaban la tiranía de una espada pesada volaban continuamente hacia Xianyue una tras otra. Xianyue, que aún no había mantenido el equilibrio después de ser golpeada por su danza empírea del ala fénix, fue envuelta en las explosiones concentradas de docenas de descansos del fénix. La luz abrasadora que surgía explosivamente del caos ahogó por completo a Xianyue. Sin embargo, esos abrasadores rayos de luz no duraron mucho tiempo y fueron extinguidos repentinamente por un destello de luz azul dentro de ellos. Después de la luz azul, un gigantesco fénix de cristal de hielo salió volando agresivamente, destrozando las dos fugas de fénix que se aproximaban. Luego, con un poder inquebrantable, golpeó con fuerza el pecho de Yunche. ¡Puff! Yunche escupió una bocanada de sangre en el aire y fue enviado volando 30 metros hacia atrás. Las llamas del fénix en su cuerpo se extinguieron al mismo tiempo y la ropa que cubría su pecho había sido completamente rasgada, reemplazada por una gruesa capa de hielo. Y debajo de la capa de hielo, había una herida sellada con hielo que no tuvo tiempo de estallar. RGHH. Yunche rodó sobre sí mismo y, con el apoyo de su pesada espada, se puso de pie sin expresión. Un hilo de sangre fluyó lentamente por la comisura de sus labios. Frente a él, el rostro de Xianyue estaba blanco como la nieve, sus ojos eran como cristales azules y su vestido blanco se agitaba suavemente. Olvídese las lesiones, ni siquiera había una sola mota de polvo en todo su cuerpo. Capítulo 243. Capítulo 243. Batalla entre marido y mujer. 5. Él es en realidad capaz de levantarse después de recibir un golpe del fénix de hielo.
Su poder defensivo es realmente impactante. Murmuró Chuyueli, pero justo después, el asombro surgió en su rostro. G.A.H.H. Las llamas del fénix extinguidas en el cuerpo de Yunche se encendieron una vez más. Ya sea el aura de Yunche o la intensidad de las llamas, ninguna de ellas era más débil que antes. Levantó Dragonfold. Con un fuerte bramido, lanzó un gigantesco rayo de espada de color gris y arremetió poco después contra Xianyue. No solo se puso de pie, ni siquiera se debilitó. ¿Cómo puede ser esto? Shuabuzuan y Wu Suexin dejaron escapar gritos de sorpresa. El inflamado Dragonfold era como un dragón de fuego danzante que se enrollaba en el aire en medio del rugido de su dragón. La energía profunda de la nube congelada imbuida en la cinta de flores de nieve del fénix de hielo era equivalente a una serpiente blanca, y cargó contra el dragón de fuego danzante mientras liberaba un poder de nube congelada incomparablemente aterrador. Las armas del cielo profundo eran extremadamente difíciles de someter. Dentro de Dragonfold descansa el alma de un dragón joven, mientras que dentro de la cinta de flores de nieve del fénix de hielo descansa el alma de un fénix de hielo. Ambos estaban igualmente igualados en términos de calidad y fuerza. Yunche liberó profundas habilidades una tras otra de forma alocada y desenfrenada. Danza empírea del ala del fénix, furia del señor, estrella hundida de la luna cayente, quiebre del fénix. Cada una de esas habilidades podía sacudir los cielos, pero frente a Xianyue, que había cultivado las artes de la nube helada hasta la séptima etapa, fueron derribadas fácilmente una tras otra. La represalia de Xianyue fue aún más aterradora. Si Yunche no hubiera poseído la sombra rota del dios estelar, ni siquiera estaría calificado para mantenerse en un breve punto muerto con Xianyue. Un loto de hielo explotó en el hombro izquierdo de Yunche, haciendo que Yunche cayera al suelo. Su hombro izquierdo estaba completamente ensangrentado y dañado, pero actuó como si nada hubiera pasado y de repente se levantó del suelo. Volvió a encender sus llamas de fénix y atacó. La pesada espada se balanceó ampliamente sin el menor debilitamiento del poder. Su pesada espada fue empujada a un lado con fuerza, y la cinta de nieve de la flor de fénix de hielo se disparó hacia él, envolviendo firmemente su cuerpo extremadamente rápido y elevándolo en el aire. En un abrir y cerrar de ojos, todas las llamas de fénix en su cuerpo se extinguieron y lo que las reemplazó fue una gruesa capa de hielo que limitó todo su cuerpo. Luego, fue aplastado sin piedad contra el suelo por la cinta de nieve de la flor de fénix de hielo. El grueso hielo se abrió y se había abierto un gran agujero en el suelo. Yunche ya había desaparecido de la superficie del escenario y había sido aplastado sin saber qué tan profundo bajo tierra. Este fuerte golpe había hecho que la joven generación circundante gritara en estado de shock, pero los ojos azul claro de Xianyue eran inquebrantables en comparación. Este tipo de golpe habría noqueado por completo a un profundo practicante en la cima del reino del espíritu profundo, causaría daños internos severos y dispersaría su profunda energía. Sin embargo, Xianyue de repente había sentido una fuerza contraria tiránica de la cinta de nieve de la flor de fénix de hielo. La unión de la cinta de nieve de la flor de fénix de hielo en realidad se había roto aproximadamente. Yunche saltó desde dentro de la grieta y envió ferozmente la furia de un señor hacia Xianyue. Aunque su ropa estaba completamente hecha jirones, el fuego dentro de sus ojos ardía furiosamente, pero estaba tranquilo. La profunda energía que emitía su cuerpo ni siquiera se había debilitado ni un poco en comparación con antes. Todos sintieron simultáneamente un terror inexplicable en sus corazones. En términos de profunda fuerza, Xianyue aplastó por completo a Yunche. En Yunche y sus intercambios, estaba en completa desventaja y en su mayoría terminó con moretones. Habiendo entrenado en el gran camino del Buda y teniendo su cuerpo fortalecido por la sangre del dios dragón, aparte de la profunda fuerza, la ferocidad e intensidad de su cuerpo no eran en absoluto más débiles que un dragón verdadero. Aunque Xianyue poseía una abrumadora fuerza que le
permitía herirlo sucesivamente más de 10 veces, nunca le había causado ningún daño real. Cada vez que había recibido ataques de las técnicas de la nube helada, Yunche siempre se ponía de pie. Incluso si todo su cuerpo estaba cubierto de heridas, tanto su aura como su impulso nunca se habían reducido. La audiencia solo podía mirar conmocionada. Aunque la profunda fuerza de Xianyue había alcanzado el tercer nivel del reino de la tierra profunda, mantener el séptimo nivel del arte de la nube helada con este tipo de profunda fuerza era, indudablemente extremadamente agotador. La carga impuesta al cuerpo de Xianyue para conjurar el séptimo reino de la nube helada no fue menor que el corazón ardiente de Yunche. Yunche fue derribado una y otra vez, pero la fuerza de su aura no se debilitó durante todo el combate. En cambio, fue Xianyue, cuyo aura siempre había estado disminuyendo gradual y uniformemente. No asumas que la victoria está en tus manos. Cuando lo presionas hasta sus límites, es cuando más aterrador se vuelve. ¿Puede sacar poder de su alma? Mirando a Yunche que se puso de pie una vez más y se imbuyó de llamas de fénix, esas palabras que dijo Chuyuechan resonaron en los oídos de Xianyue. Y en este momento, todos los espíritus de hielo alrededor de su cuerpo ya habían comenzado a volverse un poco más tenues. Su respiración también se había vuelto un poco más pesada. El Yunche que tenía frente a ella no debía representar inicialmente ninguna amenaza para ella, pero ahora ella sentía una débil presión por parte de Yunche. En lo profundo de su corazón, una voz le decía que tenía que acabar con ese duelo rápidamente. De lo contrario, si esto se alargaba, aún más, no se sabía qué sucesos inesperados podrían suceder. Vamos a acabar con esto. Los labios de Xianyue se movieron ligeramente, y sus blancas manos como la nieve se entrelazaron con lentitud delante de su cuerpo. En un instante, toda la energía fría de los alrededores en un radio de varios kilómetros se arremolinó y se concentró en un enorme remolino de nubes heladas ante ella. Yunche estaba a punto de avanzar hacia ella, pero se detuvo súbitamente en sus pasos. La fuerza del aura en el cuerpo de Xianyue aumentó bruscamente y el remolino de nubes heladas creció sin cesar. Luego, de repente se transformó y se condensó en un gigantesco fénix de cristal de hielo. Al mismo tiempo, una presión fría y escalofriante envolvió toda la arena e hizo temblar el corazón de todos. El fénix de cristal de hielo miró al cielo y dejó escapar un grito. Extendió sus enormes alas y se abalanzó hacia Yunche con una energía fría que podía congelar los 50 kilómetros a la redonda. Por donde pasaba, el aire se condensaba centímetro a centímetro. WAHH. Se acabó, se acabó. Cuidado, cuñado. Xia Yuanba apretó ambos puños con fuerza mientras gritaba con pánico. Aunque Xia Yue había utilizado todo su poder, se había dedicado principalmente a defenderse y contraatacar durante los intercambios. Nunca había tomado la iniciativa de atacar. Entendía muy bien la mentalidad de Yunche y sabía que si lo derrotaba demasiado rápido, heriría gravemente su orgullo. En ese momento, después de decidirse finalmente a atacar, había desatado un aterrador fénix de hielo de gran tamaño imbuido con el poder de la nube helada, capaz de sacudir toda la arena. Incluso Xia Yuanba, que estaba observando, pudo sentir lo aterrador que era este fénix de hielo. En los asientos de la Villa de la Espada Celestial, Lin Yun también estaba igualmente sorprendido. Porque bloquear solo el poder opresivo de la energía fría contenida en este fénix de hielo sería extremadamente difícil incluso si hubiera utilizado su doppelganger del espíritu de la espada para transformarse en dos. Lin Yun. Mientras un nivel aterrador de presión se acercaba a él desde el frente, Yunche retrocedió extremadamente rápido, sus pasos tan veloces como el rayo. A medida que las llamas del fénix en su cuerpo ardían y el fénix de hielo se acercaba, un destello de locura pudo verse en los ojos de Yunche. Imbuyó toda su energía profunda y la llama del fénix en Dragonfold y creó una gigantesca imagen de un fénix de fuego. Siguiendo su rugido,
Con un movimiento de sus manos, Dragonfold voló hacia el Fénix de hielo, llevando consigo la imagen del enorme Fénix de fuego. El Fénix de hielo y el Fénix de fuego chocaron violentamente en el aire, y tanto el fuego del Fénix como la energía profunda de la nube helada explotaron al mismo tiempo. Los gritos de ambos Fénix resonaron por el cielo mientras chocaban. La barrera de energía profunda se hizo añicos una vez más, ya que el cielo estaba completamente envuelto por la luz azul y escarlata. La mitad estaba congelada y la otra mitad quemada hasta la distorsión. Sin la obstrucción de la barrera de energía profunda, los espectadores del lado este sintieron que habían caído en un agujero helado mientras todo su cuerpo se tensaba. En cuanto a los del oeste, se sintieron como si estuvieran a punto de arder por el fuego. Solo después de que comenzaron a liberar energía profunda de inmediato, apenas lograron protegerse. La conmoción en sus corazones había aumentado posteriormente varias veces. Solo el residuo de su fuerza ya era tan impactante, por lo que era imaginable lo verdaderamente aterrador que había sido la nube helada de Xianyue y la llama de Yun-che. Aunque Xianyue, que tenía ese poder por conjurar la séptima etapa del arte de la nube helada, era asombrosa, no era demasiado inesperado. Mientras que Yun-che, en realidad fue capaz de enfrentarse a este tipo de nube helada utilizando llamas soportadas por energía profunda del 10º nivel del reino profundo verdadero. Sin embargo, este tipo de equilibrio no se mantuvo durante mucho tiempo. El hielo y el fuego eran elementos contrarios entre sí. El fuego puede derretir el hielo, mientras que el hielo puede frustrar el fuego. No había ventajas naturales para ninguno de los dos lados. En términos simples, el poder de Yun-che era completamente superior al de Xianyue, pero en términos de intensidad, Xianyue sin duda suprimió a Yun-che. El Fénix de fuego y el Fénix de hielo chocaron intensamente y se desbocaron en el aire. Los resplandores entrelazados azul hielo y rojo escarlata se entrelazaron y cubrieron la totalidad de la arena del discurso de la espada. Después de que los resplandores caóticos duraran unas pocas respiraciones, el resplandor del Fénix de hielo superó ligeramente al del Fénix de fuego. Pero si se forma una ventaja, se volvería irreversible como una presa rota. En un abrir y cerrar de ojos, el Fénix de fuego se volvió más y más pequeño. Al final, fue completamente devorado por el Fénix de hielo, y todo lo que quedó fue una Dragonfold congelada en el aire. El Fénix, que solo se redujo en un tercio de su tamaño, se apresuró ferozmente hacia adelante y se lanzó hacia Yun-che en medio de un grito largo y frío. Mientras el pálido rostro azul del Fénix de hielo crecía rápidamente dentro de sus ojos, Yun-che respiró hondo mientras sus ojos miraban fijamente al espejismo del Fénix de hielo. No retrocedió, y solo se oyó el sonido de un murmullo bajo, en el aire. Segundo estilo del dios malvado, sellando el sol bajo las nubes. El Fénix de hielo explotó, y su pálido resplandor azul se tragó por completo a Yun-che. Los fragmentos de hielo que se dispersaron fueron como cuchillas afiladas, como navajas que se clavaron profundamente en el suelo. Finalmente terminó. ¿Quién diría que se alargaría tanto? Dijo Shuabuzuan. Aunque la hermana menor Xia utilizó la séptima etapa de las artes de las nubes congeladas, nunca había atacado con toda su fuerza. Junto con la inesperada tenacidad de Yun-che, Antes de que Gu Xuexin hubiera terminado de hablar, de repente dejó escapar un grito de sorpresa. Desde el interior del resplandor azul pálido, dejado por el Fénix de hielo, Yun-che salió disparado como un rayo. Su cuerpo estaba rodeado por una barrera esférica translúcida que era casi difícil de ver a simple vista. Cuando salió completamente del resplandor del Fénix de hielo, la barrera también desapareció por completo. Atrapando a Dragonfold con un agarre, toda la energía profunda dentro de él estalló instantáneamente como pólvora que se había encendido. Detrás de él surgió el espejismo de un lobo azul que aullaba hacia los cielos. Tajo del lobo, celestial. Cuando la pesada espada se abalanzó hacia abajo,
un gigantesco lobo ilusorio atravesó el aire mientras el suelo se hacía añicos. Para mantener los huesos de jade del cuerpo congelado, Xianyue ya había gastado bastante. Además, para derrotar rápidamente a Yun-che, había agotado aún más energía profunda para liberar al Fénix de hielo. Ahora estaba en una condición de deficiencia de poder temporal y aún no se había recuperado. Y además de creer que este era un golpe que podía decidir directamente el combate, simplemente no estaba en guardia en absoluto, No importaba lo que pasara, nunca había esperado que Yun-che saliera realmente indemne del ataque del Fénix de hielo. Lo que era aún más imposible de esperar para ella, era que esta era la oportunidad que Yun-che había estado esperando pacientemente todo el tiempo. El primer estilo del dios malvado, Luna menguante, estrella hundida, era un ataque berserker con 10 veces más energía profunda amplificada, mientras que el segundo estilo del dios malvado sellando el sol bajo las nubes era una defensa de energía profunda amplificada 10 veces. Solo, ejecutar nube sellante bloqueo solar consumió mucha energía profunda y entre más tiempo estuviera activa, más alto sería el consumo. Así que incluso si era golpeado continuamente por Xianyue, Yun-che había decidido no utilizar nube sellante bloqueo solar. Cuando Xianyue ya no pudiera derrotarlo en realidad, finalmente liberaría toda su energía profunda para ejecutar de inmediato nube sellante bloqueo solar. Cuando la defensa increíblemente resistente se formara alrededor de su cuerpo, lo que haría por la fuerza el asalto del Fénix de hielo. Después, aprovecharía la oportunidad para lanzar su ataque más poderoso hacia Xianyue, quien estaría desprevenida. Los aullidos del lobo celestial eran ensordecedores. Incluso eran más aterradores que los graznidos penetrantes del Fénix de fuego y el Fénix de hielo anteriores. Mientras la gigantesca sombra de lobo se precipitaba hacia Xianyue con un poder incomparable, aplastó fácilmente la defensa del listón de nieve de flor de Fénix de hielo. En este momento, Xianyue, quien siempre había estado tan calmada como la nieve, perdió todo el color de su rostro rosado por primera vez. No había esperado que Yun-che pudiera liberarse de la carga del Fénix de hielo, e incluso más, no había esperado que los ataques previos de Yun-che ni siquiera eran su límite. Este golpe era tan poderoso que la había puesto en una situación donde incluso su corazón y alma se habían estremecido inconscientemente. Justo en el momento justo, una capa gruesa de hielo apareció rápidamente en su cuerpo y se envolvió rápidamente alrededor de todo su cuerpo. La sombra del lobo celestial en Bol vio a Xianyue, cargó el cuerpo de hielo de Xianyue consigo y la lanzó directamente como un meteoro azul hielo. Voló hasta el borde de la arena del discurso de la espada y el impacto aterrador destrozó una gran parte del suelo. Y la dirección en la que había sido lanzada, resultó ser donde estaba sentada la nube congelada Asgard, que estaba a punto de tener un desastre. A pesar de que el área de asientos de Chuyueli y compañía estaba protegida completamente, todo lo demás frente a ellos fue destruido por completo. La arena del discurso de la espada se sumió en un silencio sepulcral. Todos estaban sin palabras mientras miraban el enorme barranco que se extendía desde el centro del escenario hasta su borde. Cuando el polvo se asentó, Xianyue se puso de pie. Solo que, ya no podía mantener esqueleto de jade cuerpo congelado y sus efectos ya habían desaparecido. Su cabello largo y sus 2 cejas ya no eran azules, sino que habían vuelto a su negro original. Su rostro estaba cubierto de una capa de palidez y su fuerza de aura se había debilitado inmensamente. Cubrió su hombro izquierdo con su mano derecha, y un toque de rojo se extendió lentamente sobre la ropa blanca como la nieve del hombro. Los ojos helados de Chuyue-chan estaban tranquilos. No sentía que este tipo de resultado fuera lo menos inesperado. Incluso le había advertido a Xianyue la noche anterior que nunca asumiera que había vencido a Yun-che bajo ninguna circunstancia. A pesar de que lo tuvo en cuenta, hacía solo un momento, todavía esperaba completamente que el Fénix de hielo hubiera derrotado a Yun-che, y por lo tanto había sufrido una gran pérdida. Capítulo 244, Arde.
Sangre de Fénix. A pesar de que ese único corte del lobo celestial que sacudió la tierra solo resultó en una lesión no tan grave para Xianyue, aún destrozó su forma de esqueleto de jade cuerpo congelado. Sus artes de nube congelada tampoco podían llevarse a la séptima etapa nuevamente en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, este golpe no hizo que Yunche llegara a su límite. Mientras el aura de Xianyue aún no se había calmado, Yunche ya se había apresurado una vez más, y un rompimiento del fénix salió volando desde varias decenas de metros de distancia. Chuyueli se puso de pie abruptamente y le dijo a Xianyue que estaba justo frente a ella. Inyue, no te contengas más y derrótalo abriendo un dominio de inmediato. Este tipo puede crear eventos inesperados en cualquier momento. Para esta batalla, originalmente, Chuyueli no estaba preocupado en absoluto, tanto que ni siquiera había un rastro de inquietud. La fuerza compuesta de los dos tenía de hecho una diferencia muy grande y durante el combate, Xianyue siempre había mantenido una posición opresiva. Pero a medida que avanzaba la batalla, el aura de Xianyue se fue debilitando. Sin embargo, Yunche, quien fue derrotado una y otra vez, no solo no recibió grandes heridas, sino que su aura no se debilitó lo más mínimo. Ahora, se liberó milagrosamente del ataque con él, que Xianyue pretendía decidir el combate y además hirió a Xianyue en su lugar. Esto hizo que Chuyueli no pudiera evitar estar aterrorizado. La victoria o derrota de esta batalla no era tan importante para Xianyue a nivel personal. Pero para la secta nube congelada, era incomparablemente importante, porque si ganaban, estarían rompiendo la historia y llevando a la secta nube congelada a la cima del Imperio Viento Azul por primera vez. Como Xianyue ya había vencido a Lin Yun y llegado a este paso, entonces no podía perder aquí. Con un movimiento del listón flor de nieve del Fénix de hielo, todos los Fénix de Yunche fueron bloqueados. En el proceso de defenderse, Xianyue también sintió que el poder de Yunche ya había disminuido mucho. Ese tajo del lobo celestial, de hecho había agotado a Yunche en gran medida. Además de la continua activación del estado corazón ardiente, la carga sobre las venas y el cuerpo profundos de Yunche ya era increíblemente pesada. Se estaba sosteniendo por completo con los dientes apretados, pero la distancia al punto crítico del colapso también se acercaba por segundos. Yunche corrió hacia Xianyue con pasos rápidos. Pero antes de que se acercara, una luz azul brilló repentinamente ante sus ojos y el mundo circundante se transformó instantáneamente en un azul ilusorio. Una ola de una sensación increíblemente helada lo asaltó repentinamente desde todas las direcciones e hizo que los pasos de Yunche se detuvieran de inmediato. Dominio. Es ese dominio de ayer. Es dominio de nuevo, esto es simplemente como hacer trampa. Dejando de lado a la generación más joven, incluso si uno mira a través de todo el Imperio Viento Azul, el número de personas que podrían usar un dominio se podría contar con 2 manos. Realmente no esperaba que Yunche realmente tuviera una fuerza tan aterradora. Parece que no es más débil que Lin Yun de ayer en absoluto. Al menos pudo herir a Xianyue. Pero qué lástima, incluso si fuera 10 veces más fuerte, contra un dominio, es fundamentalmente imposible que tenga la capacidad de contrarrestarlo. Suspiro, realmente hemos envejecido. Originalmente pensé que Lin Yun era el límite que un joven podía alcanzar, pero no había pensado que este joven, que solo está en el reino profundo verdadero, me traerá un asombro que no está por debajo de Lin Yun en absoluto. El aura de su poder explosivo anterior tampoco estaba completamente por debajo de él. Si alcanzara la edad de Lin Yun, definitivamente lo superaría con creces. Pero en cuanto a esta chica llamada Xianyue, me ha dado la vuelta por completo al sentido común. Para llegar a este punto, Yunche ya puede sacudir al mundo entero con su nombre y asombrar a todos. Pero desafortunadamente, aparte de él, también hay una Xianyue en este mundo. El dominio que ella liberó, que trasciende la ley natural, es simplemente imposible de resistir para cualquiera que esté por debajo del reino profundo celestial. Viento frío soplaba desde todas direcciones. A medida que una abrumadora cantidad de copos de nieve flotaban desde arriba,
el suelo se cubrió rápidamente con una capa de escarcha. Acompañado de sonidos de crujidos, una capa muy gruesa de hielo se condensó rápidamente en el cuerpo de Yunche y rápidamente cubrió más de la mitad de su cuerpo. Este dominio de nube congelada era algo más pequeño que el de ayer. Después de todo, Xianyue había conjurado la séptima etapa del arte de nube congelada antes y también recibió un tajo del lobo celestial de Yunche. El gasto fue enorme. En el momento en que se abrió el dominio de nube congelada, Yunche sintió como si innumerables agujas de acero se hubieran clavado en todo su cuerpo. Su cuerpo, así como sus extremidades, estaban rápidamente entumeciéndose bajo el frío extremo. Y mucho menos correr, incluso simplemente dar paso se había vuelto excepcionalmente difícil. En este momento, entendió realmente por qué Lin Yun se había vuelto tan resistente bajo el dominio de nube congelada ayer y directamente perdió sin siquiera ninguna lucha final después de ser expulsado del dominio. Este tipo de fuerza llamada dominio aparecería con frecuencia en batallas, por encima del reino profundo celestial, pero fundamentalmente no debería aparecer en su nivel y el de Xianyue. Una vez que apareció, ese tipo de opresión ni siquiera puede describirse completamente como pisotear. La energía fría entró locamente en su cuerpo, y todo su cuerpo se entumeció hasta el punto en que su conciencia incluso se estaba desmayando rápidamente. Yunche respiró profundamente, queriendo encender las llamas del fénix, pero antes de que las llamas en su cuerpo incluso tuvieran tiempo de encenderse, ya se habían extinguido de raíz por la aterradora frialdad. A diferencia de Yunche, el ambiente dentro del dominio de la nube congelada era más ventajoso para Xianyue. Aquí, todos sus ataques serían maximizados. Se podría decir sin exageración que si alguien no podía atravesar el dominio de la nube congelada, entonces Xianyue sería una gobernante completa dentro del dominio, dictando la victoria o la derrota de este combate. Si ella lo deseara, podría dictar fácilmente la vida y la muerte de Yunche. Mientras se abría el dominio de la nube congelada, el cuerpo de Xianyue también se balanceó ligeramente un poco. Solo después de quedarse en un lugar durante un rato, finalmente logró calmar su respiración. Viendo a Yunche, que estaba de pie en su lugar con los dientes apretados, pero no podía dar ni un solo paso adelante durante mucho tiempo, tomó la cinta de la flor de nieve del fénix de hielo y caminó frente a él con pasos lentos. Una voz extremadamente tranquila salió de su boca. Lo siento. Cuando su voz cayó, la cinta de la flor de nieve del fénix de hielo bailó sin peso y rozó el hombro de Yunche. Justo cuando la cinta de la flor de nieve del fénix de hielo estaba a punto de tocar a Yunche, la impronta del fénix que siempre había estado escondida en la frente de Yunche apareció de repente y emitió un resplandor dorado tan intenso que deslumbraba la vista. Este cambio repentino hizo que el movimiento de Xianyue se detuviera y, subconscientemente, retiró la cinta de la flor de nieve del fénix de hielo. Y en el momento siguiente, 3 gotas de llamas doradas brillantes salieron a borbotones del lugar donde brilló la impronta del fénix dorado. Esas fueron 3 gotas de sangre de fénix que Yunche había liberado de su cuerpo. Mirando estas 3 gotas de sangre dorada, Yunche apretó los dientes con fuerza, y una voz incomparablemente nublada sonó desde su garganta. Sangre de fénix, para mí, arde a gusto. Las llamas del fénix que normalmente quemaba usaban la sangre de fénix como fuente. Pero esta vez, expulsó la sangre de fénix para quemar directamente estas 3 gotas de sangre de fénix. Entendió muy claramente las consecuencias de esta acción. Después de quemar por completo estas 3 gotas del poder divino de la sangre de fénix hasta el agotamiento, se desconocía cuánto tiempo tardarían en recuperarse. Además, antes de que se recupere su poder divino del fénix, solo podrá encender llamas profundas normales y no podrá usar la llama del fénix hasta entonces. Sin embargo, este era el único método en el que podía pensar que podría atravesar el dominio de la nube congelada.
Cuando salieron las 3 gotas de sangre de Fénix, un imponente aire incomparablemente enorme envolvió toda la arena del discurso de la espada, e incluso todos aquellos expertos del reino profundo del cielo y el reino profundo del emperador que estaban en la cima sintieron una especie de presión pesada. Aunque era solo 3 gotas de sangre, después de todo, contenía verdadero poder divino, y su imponente aire era el que provenía de la bestia divina Fénix. Xianyue, que era el más cercano, también sintió la presión más fuerte. Al mismo tiempo, sintió más un tipo de peligro que era fatal. Este tipo de peligro la hizo retroceder con la mayor velocidad posible sin siquiera tomarse el tiempo para pensar. Retumbar. En medio del bajo rugido de Yun-che, las 3 gotas de sangre de Fénix empezaron a arder al mismo tiempo. 3 puntos de pequeña luminiscencia, en solo un instante, se expandió y se convirtió en un fuego monstruoso de varias decenas de metros de altura. El aura gélida del dominio de la nube congelada era penetrante, pero ¿cómo podría defenderse de la intensa quemadura de la sangre de la bestia divina? No importa qué tipo de llama, todas necesitarían un medio para arder. Las llamas de Fénix, que emitía Yun-che, usaban energía profunda como medio para arder, pero el medio de combustión para el poder divino de la sangre de Fénix era precisamente este dominio de la nube congelada. El atributo del dominio de la nube congelada era hielo y se podría decir que era la cosa más improbable de arder en el mundo. Sin embargo, bajo el poder divino de la sangre de Fénix, ardieron y se dispersaron como el más puro de los keresins con una velocidad increíblemente asombrosa. Antes de que todos se hubieran recuperado del shock cuando aparecieron las llamas y pudieran reaccionar, el resplandor completamente rojo ya había llenado cada rincón del dominio de la nube congelada. El dominio, que era de color azul, se quemó en un purgatorio de llamas de un rojo escarlata. Aunque estas llamas no tocaron al público circundante, la ola de calor excesivo todavía los había afectado. Los hizo sofocarse abruptamente y sus cuerpos enteros se sintieron como si se encendieran por el calor. Y justo después, la ropa en sus cuerpos de repente se encendió junto con su cabello, lo que los llevó al caos en medio de sus gritos de pánico mientras huían rápidamente. Solo hasta que más de una docena de expertos de la Villa Espada Celestial saltaron y bloquearon frente a ellos, la situación finalmente se alivió. ¿Qué pasa aquí? Chuyueli se puso de pie, su par de encantadores ojos estaba lleno de un profundo shock. No me digas que este dominio fue realmente roto por el fuego de Yun-che. ¿Usando fuego para quemar el dominio de la nube congelada? ¿Cómo es posible? Cuando el fuego se extendió, el dominio de la nube congelada desapareció. Incluso el último rastro de luz y frialdad azul fue consumido por las llamas. Las llamas de Fénix que quemaron completamente el dominio de la nube congelada y perdieron su medio para la combustión, también se extinguieron junto con él. Sin embargo, las 3 gotas de sangre de Fénix que flotaban frente a Yun-che ya habían perdido su color dorado original. Se volvieron tenues y confusas, como si fueran fluidos de bestias profundas ordinarias. Plop. Yun-che cayó al suelo con una rodilla y el sudor llovía sobre todo su cuerpo mientras empezaba a jadear aproximadamente por la boca. Controlar la quema de estas 3 gotas de sangre de Fénix casi había agotado cada onza de su fuerza restante. Las 3 gotas de sangre de Fénix también volaron hacia la huella de llama en la frente de Yun-che por sí mismas, en este momento, regresaron a su linaje y al mismo tiempo entraron en un sueño prolongado. Al menos por los próximos 3 meses, sería imposible para Yun-che encender las llamas Fénix nuevamente. Al mismo tiempo, también era muy probable que su sangre Fénix quedara expuesta. Puede que otros no se den cuenta, pero entre las personas presentes todavía había un Nin-kun. Esta persona aterradora que provenía de los terrenos sagrados, el nivel de conocimiento que tenía era tal que ninguno de los expertos en el imperio del viento azul podría compararse jamás. Entendió muy bien este tipo de precio.
Sin embargo, no lo lamentó en absoluto. El dominio nube congelada se esfumó. Totalmente, y por completo, desapareció. Toda la arena del discurso de la espada estaba en silencio sepulcral como una casa de fantasmas, y solo podían escucharse ráfagas de jadeos y sonidos de deglución de la garganta. Todos ya se habían levantado, y miraban atónitos a los dos en la arena. Una extrema conmoción estaba claramente escrita en sus distorsionadas facciones. Sangre de Fénix. Las cejas de Lin Kun se hundieron. Un murmullo salió de su boca mientras una expresión de sorpresa cruzaba su rostro. Sangre del Fénix, no se había extinguido ya hace mucho tiempo. El linaje del Fénix ahora, todos son heredados de sus antepasados. Su sangre del Fénix podría realmente separarse del linaje, lo que demuestra que la sangre del Fénix es incomparablemente pura. Las habilidades de llama de Fénix que usó, también son completamente diferentes de las de la secta del Fénix divino. Qué realmente interesante, me pregunto qué tipo de reacción tendría la secta del Fénix divino después de que se enteren de esto. La mirada indiferente de Lin Kun recorrió toda la arena e hizo una ligera sonrisa fría. Con tanta gente presente, algunos están destinados a filtrar estas cosas a la secta del Fénix divino. La aptitud de este joven es extraordinaria, e incluso si llega a la región de la espada celestial poderoso, será calificado para convertirse en el fondo del barril. También parece haber tenido encuentros fortuitos antes. Pero desafortunadamente, está destinado a ser de corta vida, y me temo que no vivirá para ver el día en que se una a mi región de la espada celestial poderoso. Capítulo 245. El último golpe. Chu Yueli no solo se sorprendió, ya estaba completamente sin palabras. La cantidad de asombro que sentía en su corazón, incluso superó en gran medida la que sentían los demás. Esto se debía a que ella sabía con más claridad cómo era la condición de Yunche hace 18 meses. Honestamente hablando, el Yunche de entonces era solo un montón de barro que nunca podría sostener una pared en sus ojos. Si no fuera por la insistencia de Xian Yue en casarse con él, ni siquiera le habría echado una sola mirada directa. Mientras tanto, la aptitud, capacidad de comprensión y mentalidad de Xian Yue eran completamente desconocidas en toda la vida de Chu Yueli. Su constitución, que podía cultivar artes profundas ignorando los requisitos de fuerza profunda e incluso podía abrir directamente un dominio, hizo que incluso la maestra de Asgard, Gon Yuxian, no pudiera contener su asombro. Había tomado a Xian Yue como discípula desde que tenía 12 años y la había instruido en las artes de la nube congelada. Incluso había ayudado personalmente a Xian Yue a afinar su cuerpo usando su propio poder del reino profundo del cielo. Durante el tiempo que estuvo en Frozen Cloud Asgard, innumerables tesoros invaluables que habían reunido a lo largo de sus 1000 años de herencia fueron utilizados sin restricciones en ella. Además, Xian Yue no solo tenía a Chu Yueli como maestra, los dos seres más fuertes de Frozen Cloud Asgard, Chu Yuechan y Gon Yuxian, habían dedicado una gran cantidad de esfuerzo a ella. Para que su energía de nube congelada alcanzara la pureza extrema, Chu Yuechan incluso había ido a obtener 3 núcleos de bestias del reino profundo del cielo a pesar de enfrentarse a un inmenso riesgo. Revisando la historia de Frozen Cloud Asgard, nunca habían invertido tanto en un solo discípulo. Solo después de todo eso, llegó la actual Xian Yue. Sin embargo, ahorita, Chu Yueli se había quedado allí parada y mirando como ese joven, quien solo se consideraría basura originalmente, romper el dominio de nube helada de Xian Yue. Xian Yue, siendo capaz de abrir un dominio, había volado sobre el conocimiento de sentido común de todos. Pero Yunche, en verdad pudiendo destruir el dominio, solo se podría describir como un inexplicable milagro. Después de destruir el dominio de nube helada con el uso de sangre de Fénix, la fuerza de Yunche estaba casi agotada y la condición de Xian Yue también no estaba en mejor estado que la suya. Abriendo un dominio mediante la utilización de una fuerza profunda del reino profundo terrestre, el gasto fue sin dudas extremadamente enorme.
Solo conjurar el dominio ya había agotado más del 70% de la energía profunda de Xianyue. Sosteniéndolo por algunas breves respiraciones de tiempo después, nuevamente agotó más del 60% de su fuerza restante. Además de los diversos gastos anteriores, la actual ella no tenía ni siquiera el 5% de su fuerza usual restante. Además, cuando el dominio fue destruido, también la hizo sufrir cierta cantidad de contragolpe, lo cual había dañado sus venas profundas bastante, causando que su control sobre la energía profunda comenzara a volverse incómodo. La cara de Xianyue ya estaba blanca como la nieve para empezar, pero ahora estaba blanca al extremo, en la medida donde ni siquiera podías ver el menor indicio de color de sangre. Pero al menos, ella lucía mucho mejor que Yunche, quien ni siquiera podía mantenerse de pie firmemente. Ambos se miraron fijamente el uno al otro a menos de 30 metros de distancia entre ellos. Dolor y agotamiento continuamente destellaban en medio de la calma dentro de los ojos de Yunche, mientras que los ojos de Xianyue en cambio se agitaban intensamente, como si ella aún tuviera que recuperarse del asombro que recibió justo ahora. UGH. Mientras silenciosamente gemía de dolor, Yunche lentamente se levantó usando la falla del dragón como apoyo. Apretó ligeramente sus dientes, miró a Xianyue, quien estaba justo frente a sus ojos, y dijo en voz baja: En verdad, no fuiste lastimada por las llamas justo ahora. Eso también está bien. Las llamas de ahora, ni siquiera yo fui capaz de controlarlas completamente. Si hubieras sido envuelta por ellas, quizás te habrían herido gravemente. Sí, tu ropa hubiera sido quemada. No quiero que mi esposa sea vista por otros. Las palabras de Yunche fueron habladas discontinuamente, y cada pocas palabras eran acompañadas por un fuerte jadeo. Xianyue. Las manos de Yunche estaban fuertemente sujetas a la falla del dragón, pero no la sacó del suelo, como si ya no tuviera suficiente fuerza. Yunche cerró ambos ojos, y luego de una larga ráfaga de jadeos intensos, su aura y su voz repentinamente comenzaron a calmarse gradualmente. Mi fuerza restante es solo suficiente para que yo lance un golpe más. Si eres capaz de recibir este golpe, entonces eso significa que has ganado. Sin embargo, yo absolutamente, no perderé ante ti. Así que este golpe de espada, no importa lo que hagas, será imposible de recibir. ¡Puff! Se extrajo la falla del dragón del suelo. Más de 4.000 kilogramos de peso hicieron que las dos manos que Yunche le sujetaban temblaran ligeramente. Prepárate para recibir mi espada, Qianyue. Mantén presente la gloria de tu secta, y recuerda también lo que te dije antes del combate: dame todo lo que tengas. De lo contrario, le estarás fallando a la nube congelada Asgard, me estarás fallando y también te estarás fallando a ti misma. Xianyue. El joven de su misma edad que estaba frente a ella parecía muy distante, porque comparado con cuando sus venas profundas fueron paralizadas en ese entonces, el Yunche frente a sus ojos y el Xiaoche de antes, eran en todos los aspectos personas de dos mundos diferentes. Pero a los ojos de Xianyue, el joven frente a ella cuyo destino se había dado la vuelta era incomparablemente familiar. Su mirada, el tono cuando hablaba, el orgullo que estaba tallado en sus huesos. Especialmente la terquedad que ni siquiera 100.000 toros podrían apartar, todos eran exactamente iguales al Yunche que había llegado a conocer después de esos pocos días y noches con él. Xianyue no dijo nada, pero los espíritus de hielo que habían desaparecido originalmente aparecieron una vez más y flotaron a su alrededor. Detrás de ella, un gigantesco loto de hielo floreció gradualmente. La cinta de nieve de la flor del fénix de hielo flotaba frente a ella y mostraba una extraña forma de S. Un aura extremadamente peligrosa fue liberada y emitida desde cada centímetro de la cinta de nieve de la flor del fénix de hielo, ejerciendo una presión extremadamente fuerte hacia Yunche. Esta es habilidad suprema de la nube congelada, estilo elemental de la Oda de la Luna Creciente. La presencia de la hermana menor Xia es extremadamente débil en este momento. ¿Todavía puede ejecutar esta habilidad?
Mirando la condición de Once Inyue, Shua Busuan dijo preocupado. Es apenas posible. Parece que Inyue también va a darlo todo. Este movimiento no es algo contra lo que Yun-che pueda defenderse. Chu Yueli dijo. Pero cuando pronunció esas palabras, le faltó más o menos confianza. Aunque el actual Yun-che no parecía ser capaz ni siquiera de mantener el equilibrio, las diversas cosas que mostró de él antes, especialmente las llamas que quemaron incluso el dominio de la nube congelada, hicieron que Chuyueli ya no se atreviera a menospreciar a este joven aparentemente poco amenazante en absoluto. Ella ya no se atrevía a adivinar qué hazaña trascendental haría después. Yun-che levantó gradualmente la falla del dragón por encima de su cabeza. Las 54 profundas entradas del dios malvado se expandieron rápidamente, reuniendo locamente toda la energía profunda restante en su cuerpo. De repente, dejó escapar un fuerte rugido cuando la superficie del suelo bajo sus pies se hizo añicos. Y justo cuando saltó del suelo, la pesada espada se elevó por los aires y se abalanzó fuertemente hacia abajo. Furia del Señor Supremo. Aunque el poder detrás de este golpe de espada era mucho más débil que el anterior al principio, seguía siendo muy aterrador. Xianyue también saltó hacia arriba, todos los espíritus de hielo a su alrededor brillaron con un resplandor caótico. Su cinta de nieve de la flor del fénix de hielo convirtió la suavidad en resiliencia y se dobló en una luna creciente blanca como la nieve. Mientras estaba imbuida de energía de nube congelada, brillaba con un brillo cegador de cristales de hielo y se enfrentó ferozmente en el aire con la falla del dragón. Con un fuerte sonido, un enorme anillo de distorsión espacial se extendió muy lejos de donde Dragonfall y As Phoenix Snowflower Ribbon chocaron. El aura incomparablemente fría envolvió a Yun-che por completo, y el enorme poder que venía de la cinta de nieve de la flor de fe, Nix de hielo se estrelló a la fuerza con la falla del dragón en forma de luna creciente. Los ojos de Yueche se abrieron abruptamente. En ese instante de colisión, sus manos se entumecieron casi por completo. Apretó los dientes con firmeza y canalizó todo su poder hacia la falla del dragón. Pero su poder restante estaba demasiado lejos del ataque de Xianyue con toda su fuerza. El poder de la furia de los señores fue bloqueado por completo, e incluso los residuos del poder estaban siendo engullidos rápidamente, y una oleada de poder helado, que podía derrotarlo por completo, se lanzó hacia su rostro. Así que no hubo más remedio que utilizar eso después de todo. Este tipo de situación no sorprendió en lo más mínimo a Yueche. Después de todo, comprendía su propia situación actual mejor que nadie. Sintiendo que su propio poder estaba completamente suprimido, respiró hondo y dejó escapar un aullido de bestia de su boca. Mis venas profundas y mi cuerpo. Debes aguantar. Tercer reino del dios malvado, Purgatorio. Siguiendo el cántico silencioso interno de Yun-che, la tercera puerta de la vena profunda del dios malvado. Purgatorio, se abrió por primera vez. En el instante en que se abrió Purgatorio, una extraña luz roja demoníaca fue liberada repentinamente desde la tercera puerta, iluminando la totalidad de las venas profundas con un rojo carmesí como si estuvieran teñidas de sangre fresca. La luz roja no solo existía dentro de las venas profundas, sino que también brotaba de las venas profundas, formando una capa de resplandor rojo sangre alrededor del cuerpo de Yueche. El blanco de los dos ojos de Yun-che desapareció por completo y los reemplazó por dos pupilas que se volvieron completamente rojo sangre. También emanó de su cuerpo un aura malvada y maliciosa similar a la que proviene del purgatorio, lo que provocó que Xianyue se asfixiara por completo en un instante. Estilo del tercer dios malvado, destruyendo el cielo, diezmando la tierra. Este fue un estruendo explosivo como si el cielo y la tierra se hubieran derrumbado. Toda la arena del discurso de la espada tembló con una intensidad incomparable, e incluso toda el área del suelo comenzó a balancearse, como si un desastre natural aterrador hubiera descendido repentinamente.
Dentro del enorme sonido explosivo, algunos practicantes profundos de nivel inferior perdieron inmediatamente su capacidad de oír. Y en la arena del discurso de la espada, las rocas y la arena destrozadas volaban a una altura de casi 300 metros, y por un momento ocultaron el cielo y el sol, mientras que también ocultaban por completo las figuras de Yueche y Xianyue. Los gritos de miedo resonaron por toda la arena del discurso de la espada, y el asombro incomparable surgió en el rostro de cada persona una vez más. No importa si era Yueche o Xianyue, ambos estaban claramente cerca de agotarse de su profunda energía. Sin embargo, el poder de este ataque superó todo lo anterior. No era en absoluto inferior a esa abrumadora ola de llamas que incluso quemó el dominio de las nubes congeladas, de ninguna manera. Fue difícil incluso para un poderoso experto en el reino terrenal profundo generar una ola de aire y un poder tan aterradores, así que ¿cómo fue posible que apareciera en el choque entre dos jóvenes practicantes profundos, que ya tenían una gran parte de su poder agotado? El polvo llenó el aire y nadie pudo ver claramente qué estaba sucediendo exactamente. Incluso si intentaran imaginar, eran completamente incapaces de imaginar qué usaron para crear tal colisión estremecedora. El temblor de la arena del discurso de la espada pronto se detuvo y el polvo también comenzó a dispersarse. A medida que sus líneas de visión se despejaron, todos tomaron aire con fuerza. Lo que apareció ante sus ojos fue un enorme cráter de al menos 200 metros de diámetro. Los bordes de la arena del discurso de la espada también habían sido completamente destruidos, y no se pudo encontrar ni una sola pieza completa del escenario. En el área central del enorme pozo, había dos siluetas completamente inmóviles. Mirándolas, todos contuvieron la respiración. Sus miradas se congelaron y fueron incapaces incluso de emitir el más mínimo rastro de sonido de sus gargantas. Xianyue se quedó allí en silencio, su largo cabello, negro desordenado y todo su cuerpo manchado de tierra. Había un tipo de aturdimiento indescriptible en sus ojos claros, mientras miraba estupefacta al Yunche frente a ella. Yunche había colapsado a menos de 10 pasos de ella. Toda su ropa estaba hecha trizas y todo su cuerpo yacía boca abajo en el suelo. Desde la comisura de su boca, frente, extremidades, espalda, básicamente en cada una de las posibles partes de su cuerpo, fluían corrientes de sangre. Agarró el suelo con la mano izquierda, el dorso de su mano derecha ya estaba completamente teñido de rojo por la mancha de sangre, pero aún así se aferró firmemente al mango de Dragonfold. Finalmente, se acabó. Aunque Purgatory solo había estado abierto durante no más de 3 respiraciones, para el cuerpo de Yunche que estaba casi completamente sin fuerzas, era sin duda una carga casi destructiva. Además, mientras estaba bajo Purgatory, también ejecutó por la fuerza el tercer estilo complementario de Evil God Destroying Scadasamer in Earth. Ese fue el golpe final que lanzó usando la fuerza de su fuerza de voluntad y su alma. Hizo que incluso su alma soportara una inmensa cantidad de carga que no era en lo más mínimo menor que la carga sobre su cuerpo. Fue poco menos que un milagro que todavía pudiera mantener temporalmente su conciencia. La superficie de su cuerpo tenía innumerables heridas y solo sus órganos internos no estaban tan dañados. Yunche logró ensanchar la comisura de su boca con gran dificultad y dejó escapar una sonrisa relajada y satisfecha que también llevaba una profunda alegría. Cerró los ojos, dejando que su conciencia se desplomara libremente hacia la oscuridad. El último atisbo de conciencia se convirtió en un rastro de voz que solo Xianyue podía escuchar. La segunda razón por la que vine al torneo de clasificación fue para demostrarte que yo, Yunche, estoy calificado para ser tu esposo, y no. Tu devolución de gratitud y caridad. Xianyue. El tiempo pasó lentamente en un silencio sepulcral. 1 respiración, 2 respiraciones, 3 respiraciones, 4 respiraciones. Fue solo hasta que Yunche se desmayó y ya no hubo ningún movimiento que la audiencia finalmente recuperó el sentido. Este encuentro, finalmente ha terminado.
9 respiraciones, 10 respiraciones. Ling Bugou había sido el más cercano al encuentro desde el principio hasta el final, y también había sido el que más vívidamente había sentido el golpe, que había estremecido la tierra al comienzo. Si alguien se le acercaba ahora mismo, se daría cuenta de que su frente estaba completamente cubierta de sudor frío. Así es. Un experto supremo del rango 8 del reino profundo del cielo, que ocupaba un puesto extremadamente alto incluso en la villa de la espada celestial, se había sobresaltado hasta el punto de sudar fríamente por una batalla entre dos jóvenes. Después de que pasaran 10 respiraciones, Ling Bugou finalmente recuperó el sentido. Miró a Yunche con una mirada extremadamente compleja, antes de calmar rápidamente su estado de ánimo y declarar en voz alta con una voz vigorosa. Yunche ha caído durante 10 respiraciones. El ganador de la batalla final de este torneo de clasificación es... Capítulo 246. Ganador. Yunche se había desmayado y aún no se había levantado durante un largo rato. Esto también significaba que la batalla entre él y Xia Inyue había finalmente terminado. La batalla final del torneo de clasificación había cerrado finalmente sus telones. El torneo había terminado, pero nadie pudo reprimir la cantidad de conmoción que tuvieron durante un buen rato. Ninguno de los dos finalistas había sido de la Villa de la Espada Celestial. La corona de la victoria había caído en manos de Nube Congelada Asgard al final. Pero nada de esto era importante en este momento. Este encuentro había sido una revelación y había permitido a cada espectador caminar a través del fuego y el hielo de los 9 cielos. Cada escena se había estrellado sin piedad contra su visión y espíritu. Ambos finalistas tenían solo 17 años, pero habían librado una batalla que estaba varias clases por encima de sus propios reinos profundos y había roto cualquier entendimiento que cualquiera tuviera con respecto a las batallas. Yunche en particular, aunque finalmente había sido derrotado por Xia Inyue, su fuerza profunda era de hecho solo en el reino profundo verdadero, pero le había permitido provocar un impacto que era incluso más impactante que Xia Inyue. Frente a la gloria de estos dos jóvenes, cualquier gloria que tuviera la Villa de la Espada Celestial estaba encubierta. Incluso el más fuerte de la joven generación reconocido públicamente, Ling Yun, aparentemente había sido derrotado sin lugar a discusión. Hada de vidrio congelado, felicidades por obtener el primer lugar. El maestro de secta sentado a la derecha de los asientos de Nube Congelada Asgard, dijo apresuradamente. Sin embargo, incluso como maestro de secta, no tuvo el coraje de atreverse a hablar con Chu Yuechan. El maestro de secta sentado a la izquierda inmediatamente halagó. El gran Asgard que puede entrenar un talento tan sobresaliente es muy merecedor del primer lugar. Me imagino que la fama de Nube Congelada Asgard se extenderá por todo el mundo. Chu Yueli apretó ligeramente las cejas y no respondió. El resultado final la había dejado respirar con un gran suspiro de alivio. Este fue su final ideal. Esta sería la primera vez que Nube Congelada Asgard rompería la tradición y la primera vez que obtendría el primer lugar. De ahora en adelante, los resultados del torneo de clasificación de hoy se difundirían y el reconocimiento y la fama que obtendría Nube Congelada Asgard también superarían con creces su antigua gloria. Sin embargo, el camino para obtener este final perfecto había sido más difícil de lo que esperaba. El mayor obstáculo que ella había esperado no era en realidad Ling Yun, sino alguien que casi había olvidado, un niño que paralizó profundas venas hace 18 meses, que ni siquiera tenía un punto bueno sobre él, e incluso había sido expulsado de su clan. Yunche había perdido la conciencia, pero Xia Inyue se veía bien. Chu Yuechan debería haberse sentido aliviada. Sin embargo, como maestra de Xia Inyue, ella conocía perfectamente las habilidades de esta última y sabía que la fuerza que había sacudido la tierra hacía un momento definitivamente no había sido liberada por Xia Inyue. Aunque parecía que Yunche había caído y que Xia Inyue había salido ilesa, ella no podía calmarse. Yunche ha caído y aún no se ha levantado en 10 respiraciones.
El ganador del torneo de clasificación es Frozen Cloud Asgards. Espera. Antes de que Lin Bugou pudiera pronunciar Xianyue, una voz fría lo interrumpió. Quien dijo esto fue, asombrosamente, Xianyue. Mientras hablaba, caminó hacia Yunche y se detuvo a su lado. Agitó ambas manos hacia adelante y un espíritu de hielo azul claro descendió lentamente sobre el cuerpo de Yunche, envolviéndolo. Después de mirar en silencio cómo el espíritu de hielo curaba gradualmente sus heridas, ella se dio la vuelta y dijo suavemente: El ganador no soy yo. Es él. En esta pelea, admito la derrota. ¡Wow! La arena del discurso de la espada se llenó de alboroto. Todos se miraron asombrados. Yunche se había desmayado mientras que Xianyue estaba perfectamente bien. Era evidente quién era el vencedor y quién había perdido. Sin embargo, una frase de Xianyue había dado deliberadamente la victoria a otro. Nadie pudo discernir la razón por la que ella haría esto. Chuyueli se levantó, asombrada, y gritó: Inyue, ¿qué estás diciendo? Retráctate inmediatamente. Chuyue-chan dijo de repente con frialdad. Mira hacia arriba. Chuyueli inconscientemente levantó la cabeza y luego se quedó paralizada. Su expresión también se congeló. Se quedó sin habla. En ese momento, una larga cinta blanca cayó lentamente del cielo. Aterrizó casualmente sobre el hombro de Xianyue y ella la agarró. Lin Bugou estaba a punto de preguntar algo, pero mientras observaba caer la cinta de nieve de la flor del fénix de hielo, las palabras que estaban a punto de salir de su boca se ahogaron en su garganta. Aunque Yunche estaba inconsciente, Dragonfold había sido agarrado firmemente en sus manos. Aunque Xianyue parecía ilesa, nadie se había dado cuenta de que había perdido su cinta de nieve y flor de fénix de hielo. Hasta ahora la cinta de nieve y flor de fénix de hielo había caído del cielo. Solo se podía imaginar qué tan alto había sido levantada. Lanzó su último ataque a mi cinta de nieve y flor de fénix de hielo. Si hubiera elegido hacerlo sobre mí, probablemente habría muerto. Él ha ganado legítimamente. He perdido. Chuyueli se sobresaltó por un momento antes de dejar escapar un largo suspiro. Cerró los ojos y no habló durante un largo rato. A pesar de que el resultado había cambiado debido a la admisión de derrota de Xianyue, los resultados del combate podrían no haber cambiado incluso con eso. Después de todo, todos los presentes habían visto a Yunche desmayarse. Incluso Lin Bugou, como árbitro, no puede aceptar la admisión de derrota del vencedor obvio. Sin embargo, por la cinta de nieve y flor de fénix de hielo que descendía y lo que Xianyue había dicho, todos habían entendido quién era el verdadero vencedor. Lin Bugou asintió y no intentó cuestionar a Xianyue de nuevo. Levantó sus manos una vez más y proclamó en voz alta: Xianyue ha admitido la derrota, el campeón del torneo de clasificación es Yunche de la familia imperial Viento Azul. Mientras declaraba la conclusión de la final, el torneo de clasificación finalmente había terminado. Poco después, la atmósfera alrededor de la arena del discurso de la espada se volvió ruidosa. Antes del torneo de clasificación, nadie había esperado que terminara así. Les era imposible esperar este resultado. Si alguien hubiera proclamado que el ganador general sería de la familia imperial Viento Azul, todos considerarían a esa persona como un retrasado mental. Familia Imperial Viento Azul. Originalmente, este nombre debería haber llevado una majestad imponente, pero había sido ridiculizado e insultado en el profundo mundo del cultivo. Hoy, por primera vez en la historia, había sido anunciado como el campeón general. Aunque no logramos obtener el primer lugar, al menos vencimos a Lim Jun y suprimimos a la Villa de la Espada Celestial. Por lo menos, hemos hecho lo que nos propusimos hacer. Después de un breve periodo de decepción, Chuyueli dijo mientras sonreía levemente. Su expresión había recuperado su estado de tranquilidad anterior.
Inesperadamente, la mayor sorpresa que este torneo de clasificación me ha traído fue el esposo de Injue. El destino es realmente la cosa más misteriosa de este mundo. Chu Yue-chan no habló. Con ojos como cristales de hielo, nadie podía entender en qué estaba pensando. Demasiado asombroso, demasiado grandioso, como se esperaba de mi jefe. Para poder ser el jefe de mí, Lin Jie, al menos debe ser capaz de hacer algo como esto. Lin Jie juntó ambas manos con fuerza mientras gritaba. Para Lin Jie, quien ya había presumido ante otros que era el hermano menor de Jun Che, se había sentido considerablemente honrado. Había olvidado hacía mucho tiempo que la Villa de la Espada Celestial había enfrentado la derrota ayer. En el lado de la familia imperial del Viento Azul, no hubo gritos de alegría. Después de que Lin Bugou había anunciado los resultados, Kan Yue había gritado en voz alta hermano menor Jun, despreciado todo lo demás, y corrió hacia la arena del discurso de la espada a la mayor velocidad posible. Xia Yuanba estaba muy cerca de ella con una cara llena de terror. Mientras que In Wusang había reaccionado algo más lentamente, su velocidad era naturalmente más rápida que las dos. Llegó al lado de Jun Che en un instante y rápidamente comenzó a examinar sus heridas. H. ¿Cómo está el hermano menor Jun? Kan Yue extendió ambas manos pero no se atrevió a tocar a Jun Che. Las lágrimas ya corrían por su rostro. Cuando las manos de In Wusang se separaron de Jun Che, su rostro reveló una expresión de alivio y dijo: Tranquila, princesa. Aunque sus heridas parecen terribles, todas son heridas externas. Si se recupera durante un mes como máximo, podrá recuperarse por completo. Solo ha sufrido heridas internas leves y la única causa de preocupación sería que ha estresado demasiado sus venas profundas. Si bien eso tomará tiempo para sanar, no es imposible que se recupere por completo. Solo que, suspiro. Me temo que no podrá explorar el reino secreto de la cuenca del cielo en su estado actual. Al oír esto, Kan Yue finalmente pudo calmarse un poco. Agarró con fuerza la mano de Jun Che y se negó a soltarla. El cuidado, las lágrimas y la forma en que Kan Yue había hablado de Jun Che fueron vistos por Xian Yue. Redujo el paso y no se acercó. Guardó en silencio el frasco de píldoras de color nieve que le había dado su maestra. Jefe de Palacio In, 10.000 felicitaciones. Lin Bugou dijo. A pesar de que la Villa de la Espada Celestial había sido derrotada y había perdido la primera posición que siempre les ha pertenecido, Lin Bugou permaneció muy calmado y tomó la iniciativa de felicitar a In Wusang. Sin esperar a que respondiera, añadió: El jefe de Palacio In no tiene que responder. Te llevaré al pabellón del retorno del cielo. In Wusang asintió y cargó a Jun Che. Contaré con el anciano, Lin, para que nos guíe. Como vencedor final del torneo de clasificación, Jun Che en realidad no pudo recibir los vítores y la atención de la audiencia. Había sido llevado poco después de que terminara el partido. Aunque él, el personaje principal, ya se había ido, la arena del discurso de la espada permaneció ruidosa durante mucho tiempo. Los practicantes más jóvenes estaban completamente conmocionados por el combate, habían perdido toda la arrogancia que alguna vez tuvieron. Antes, todos habían proclamado con orgullo que eran individuos talentosos, pero hoy habían visto que ante un verdadero talentoso, no valían nada. Este había sido el torneo de clasificación más especial hasta ahora. Había desafiado más de 30 años de historia. Su proceso y conclusión estuvieron llenos de emoción y sorpresas. Se esperaba que este torneo de clasificación se extendiera por todo el Imperio Viento Azul como una ola gigante y se comentara durante mucho tiempo. Por supuesto, también hubo personas que se sintieron molestas por la conclusión. Un buen ejemplo sería el clan Cielo Ardiente. Habían sido duramente golpeados e incluso su gran anciano había perdido el control y había sido avergonzado por Jun Che.
Otro ejemplo sería la fortaleza Trueno Esplendor Celestial, que había sido grosera con Yun-che. Aunque, en comparación con la secta Cielo Ardiente, la fortaleza Trueno Esplendor Celestial estaba inquieta. Mu Tianbei no esperaba que el verdadero poder de Yun-che fuera tan aterrador. Más aún, no esperaba que fuera el campeón del torneo de clasificación. Un talento como este definitivamente crecería para convertirse en uno de los tronos del Imperio Viento Azul. En los cientos de años de historia de la fortaleza Trueno Esplendor Celestial, todavía no habían producido un trono, ni se atrevían a invitar a un trono. Pensando en esto, Mu Tianbei no pudo calmarse. El sudor frío le bajó por la espalda mientras su rostro estaba verde de arrepentimiento. Familia Imperial Viento Azul, K. Maras del Emperador. Incluso como el actual emperador del Imperio Viento Azul, el rostro de Kanbane estaba sonrojado y la luz en sus ojos era tenue, como si estuviera soñando. Incluso el mismo Kanbane había pensado que estaba soñando. Había recibido la transmisión de sonido de Ingusang, la familia Imperial Viento Azul había obtenido el primer lugar en el torneo de clasificación. De inmediato, recibió una transmisión de sonido de su hija, la familia Imperial Viento Azul había obtenido el primer lugar en el torneo de clasificación. Mientras sostenía el jade de transmisión de sonido, Kanbane había quedado en un estado de confusión, incluso después de mediodía, no había recuperado el juicio. Confió en Ingusang, confió aún más en Kan Yue, pero no se atrevió a creer lo que le habían dicho, aunque había sido lo mismo. Porque sería demasiado fantástico, demasiado irreal, como si fueran las voces dentro de sus sueños sobre una fantasía. Sonaron pasos rápidos desde afuera. Muy rápidamente, su eunuco personal se había precipitado a la cámara y se había arrodillado ante él, gritando en voz alta con voz ronca. Enhorabuena, Su Majestad. Felicidades. El torneo de clasificación finalmente terminó hoy y nuestra familia imperial. Familia Imperial en realidad obtuvo el primer lugar. Primer lugar. La boca de Kanbane se crispó, temblando mientras preguntaba. ¿Esta noticia, está seguro de que es verdad? Esa es la noticia que Villa de la Espada Celestial ha publicado, definitivamente es verdad. En este momento, el mismo mensaje se está difundiendo por todo el imperio. Ni una palabra es falsa. El eunuco continuó con extrema emoción. Yun-che, quien representó a la familia Imperial Viento Azul, había ganado todos sus partidos en la primera fase de grupos, había ganado todos sus partidos en la segunda fase de grupos también. Había luchado contra la secta Xiao, el clan Cielo Ardiente, la Villa de la Espada Celestial y el Asgard Nube Congelada en la etapa de eliminación y los había derrotado por completo a todos para obtener el primer lugar. Si la mitad de esto es falso, que los cielos golpeen a este sirviente con un rayo. El rostro de Kanbane se volvió aún más rojo cuando la emoción se apoderó de todo su cuerpo. Bien. 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 Jaja, jajajaja, jajaja, ajaja. Kanbane comenzó a reír de corazón con un júbilo incomparable. Había estado en el poder durante más de 10 años y esta era la primera vez que había estado tan despreocupado. Era como si toda la frustración y las preocupaciones reprimidas a lo largo de los años se hubieran liberado mediante esta risa sin reservas. Esta es la gloria que merece mi familia Imperial Viento Azul. Esto es lo que realmente significa mirar al mundo desde arriba. Envía una orden imperial a todas las partes interesadas. Digamos. A partir de hoy, durante los próximos 3 años, los recursos entregados a cada Palacio Profundo aumentarán. La recompensa del Palacio Profundo de Viento Azul se proclamará otro día. A partir de hoy, prepararemos el banquete más grandioso en el salón principal del Palacio Viento Azul. Queremos recibir personalmente a Yun-che cuando regresen. En cuanto a la recompensa de Yun-che, la proclamaré en una fecha posterior. Este sirviente ha recibido la orden. Esperad. Que me sirvan un buen vino enseguida. Quiero saborear bien el vino, jaja. Kanbane solía tener poco apetito, pero hoy, al estar de buen humor, abrió bastante el apetito. En este momento, se siente extremadamente satisfecho,
y cree profundamente que aunque muriera ahora, no se arrepentiría de nada. Capítulo 247. Despertando. Una habitación tranquila y ordenada. Rayos de luz no muy brillantes se derramaban a través de la ventana de bambú entreabierta, por lo que la habitación no era excesivamente oscura. Yunche yacía tranquilamente sobre la blanda cama, con todo el cuerpo untado con una medicina sin olor intenso. Había mantenido esta postura durante 3 días, lo que significaba que había estado en coma durante 3 días enteros. Frente a la cama, espíritus de hielo flotaban, y poco a poco, una figura de mujer vestida enteramente con un vestido de nieve apareció. Levantó su palma blanca como el hielo y la colocó sobre el pecho de Yunche, sintiendo la situación de recuperación de sus heridas y energía profunda. Momentos después, los espíritus de hielo alrededor de su cuerpo comenzaron a revolotear rápidamente. También abrió completamente la palma, mientras la sostenía frente a su pecho, un pálido brillo azul hielo envolvió silenciosamente su cuerpo. Este estado duró 1/4 de hora entero. En este momento, se oyeron pasos que intencionadamente se hicieron ligeros desde el exterior de la puerta. La mujer retiró su palma. Con un suave giro de su cuerpo, desapareció del lugar, como si todo hubiera sido un sueño. Y en este momento, los ojos de Yunche mostraron un ligero temblor, y luego, se abrieron lentamente. No había ninguna parte de su cuerpo donde no pudiera sentir dolor, pero el dolor no era tan insoportable, e incluso había un rastro de una sensación de frescura que lo hacía sentir especialmente cómodo. Yunche intentó mover su cuerpo y quedó gratamente sorprendido por el resultado. Aunque sus movimientos eran lentos, la movilidad de su cuerpo no parecía rígida. A lo sumo, sentiría un poco de dolor por movimientos exagerados, pero eso era suficiente para demostrar que sus funciones corporales se habían recuperado completamente. Como era de esperar, la capacidad de recuperación otorgada por el segundo reino del gran camino del Buda no era una broma. La puerta de la habitación se abrió. Kanyo entró en la habitación con un tazón de sopa en las manos, y detrás de ella estaba Ingusang. En ese momento, la princesa Kanyo parecía muy débil, como si no hubiera dormido ni un minuto durante varios días y noches. Yunche movió ligeramente su cuerpo y la llamó suavemente. Hermana mayor, jefe de Palacio Qin. Ah, Kanyo dejó escapar un tierno grito, y casi tiró el cuenco de sopa que tenía en las manos. Colocó el cuenco de sopa sobre la mesa y se apresuró a llegar ante Yunche, diciendo sorprendida. hermano menor Jun, estás despierto. Esto es genial. Abuela Hyumu dijo que podrías tener que estar en coma durante docenas de días, pero yo sabía que definitivamente estarías sano y salvo mucho antes. La abuela Hyumu Kanyo dijo que se refería al médico genio número 1 de la Villa de la Espada Celestial, quien había vivido en el pabellón del regreso del cielo durante bastante tiempo. Ya estoy bien, lamento haber tenido que preocupar a la hermana mayor. Al ver la expresión de Kanyo, Yunche respondió con el corazón dolorido. Mientras hablaba, incluso levantó la mano derecha que ya podía mover libremente para agarrarse de la mano pequeña de Kanyo para demostrarle que estaba realmente bien. Jeje, es bueno que estés despierto. De esta manera, la princesa y yo finalmente podemos sentirnos tranquilos. Ingusang asintió con la cabeza y se rió, mientras una expresión relajada se revelaba en su rostro. Yunche, ¿lo sabes? Actualmente, ya eres famoso en todo el mundo, e incluso estás titulado como el número 1 entre la generación más joven de este año. Y de hecho eres totalmente digno de este título. Pero creo que con tu carácter, no te preocuparías demasiado por tanta fama. Cosas como los títulos, aunque suenen bonitas, muchas veces pueden ser una forma de carga. Yunche sonrió con indiferencia y luego preguntó. Hermana mayor, ¿cuánto tiempo he estado dormido? Ya han pasado 3 días. Respondió Kanyo. Hermano menor Jun, ¿cómo te sientes ahora?
¿Te sientes especialmente incómodo en algún lugar? No te preocupes, siento que mi cuerpo ya se ha recuperado hasta cierto punto. 3 días. Yunche recordó algo de repente y preguntó apresuradamente. ¿Cuándo se va a llevar a cabo la exploración del reino secreto de la cuenca celestial? El reino secreto de la cuenca celestial se abrirá pasado, mañana. Ingusang suspiró. Pero, en tu estado actual, no deberías ser capaz de participar en la exploración esta vez. Pero no te preocupes. Solo tienes 17 este año. Incluso si te pierdes esta, todavía tendrás otra oportunidad en 3 años. Pasado mañana. Yunche cerró los ojos. Dentro de su perla del veneno celestial, había una gran cantidad de píldoras gran retorno del cielo que él mismo había refinado, y añadiendo su extremadamente poderosa habilidad de autorrecuperación, las heridas en su cuerpo deberían estar curadas en más del 90% pasado mañana. Sin embargo, era imposible que la recuperación de su energía profunda fuera tan rápida, y ni siquiera la mitad podría ser recuperada para entonces. Además, había quemado la fuente de poder de la sangre del Fénix, por lo que, como mínimo, no podría hacer uso del poder de las llamas del Fénix durante 3 meses. Su fuerza general se redujo así en gran medida. El mismo Yunche entendía la condición de su cuerpo y su capacidad de autorrecuperación. Si pudiera recuperar aproximadamente la mitad de su fuerza, no era tan imposible para él participar en la exploración del reino secreto de la cuenca celestial pasado mañana, el peligro simplemente aumentaría mucho. Después de todo, entrar en el dominio de la cuenca celestial era igual a abandonar el dominio de la villa de la espada celestial. Las personas que no se atrevían a actuar precipitadamente en la villa de la espada celestial, finalmente podrían actuar por su propia voluntad. Puede que no tenga que ser tan pesimista. Mi arte profundo lleva una capacidad de autorrecuperación muy fuerte. Cuando llegue ese día, tomaré mi decisión de entrar en el reino secreto de la cuenca celestial basándome en el estado de mi recuperación. Pero, el asunto de que me haya despertado, por favor no se lo digas a nadie todavía. Dijo Yunche. Ingusang no sabía cuál era el arte profundo de Yunche, y al final, nadie más pudo averiguarlo tampoco. Asintió y ya no dijo nada más. Kan Yue le dio de comer la sopa medicinal a Yunche y se fue después de hacerle compañía un rato más, permitiéndole descansar tranquilamente solo. ¿Seguro que eres imprudente? ¿No tienes miedo de quedar lisiado? Yasmín dijo bruscamente. Tengo innumerables experiencias similares, y he considerado la mayoría de los factores en mi mente. No importa cuán imprudente sea, realmente no me provocaría que me lisiara. Yunche adoptó una postura más cómoda para recostarse, sacó una pastilla de retorno al gran cielo de la perla venenosa del cielo y se la echó en la boca. Luego, lo refinó lentamente con la pequeña cantidad de energía profunda que había recuperado. Pero en solo 3 días, mis heridas en la superficie en realidad están curadas en gran medida, y mis heridas internas están completamente curadas. La segunda etapa del gran camino del Buda es extraordinaria, como era de esperar. HMPH, ¿realmente crees que, al tomar prestada la fuerza de la segunda etapa del gran camino del Buda, podría sanarte hasta tal punto? Yasmín resopló con frialdad. ¿Podría haber otra razón? En estos 3 días, hubo alguien que vino 2 veces al día y usó una gran cantidad de energía profunda para curar tus heridas. De lo contrario, habrías estado en coma por lo menos otros 2 días, y habría sido imposible que tus lesiones internas sanaran tan rápido. Yunche quedó atónito y luego se agitó de repente. ¿Podría ser la pequeña hada? Esta mujer siempre te había tratado con frialdad. Hablando sin rodeos, en aquel entonces, incluso te había echado de la habitación. Pero cuando estás herido, ella en realidad entró furtivamente a tu habitación por sí misma y trató tus heridas sin importarle la gran cantidad de energía profunda que usó. La forma de pensar de una mujer es realmente extraña. Yasmín dijo casualmente.
Sin embargo, no importaba quién fuera, se sentiría incómodo cuando se dio cuenta de que la última frase en realidad la había dicho una niña que solo tenía 14 años. Jaja, cuando crezcas y te conviertas en una mujer de verdad, tal vez puedas entenderlo. Junche rió a carcajadas y su estado de ánimo mejoró mucho al instante. ¿Cuándo viene ella normalmente? A mediodía y a medianoche. ¿Qué? ¿Quieres esperarla? Por supuesto, definitivamente no se habría imaginado que ya me he despertado, así que definitivamente vendrá de nuevo. Dijo Junche muy amablemente. Sucio. Sucio. Junche ahora estaba enojado, mientras gruñía. Oye, ¿de dónde diablos aprendiste esta frase, mocoso? ¿Cómo me puedes llamar sucio? Realmente quiero verla con muy puras intenciones, ¿de acuerdo? Aunque seas mucho más fuerte que yo, e incluso tengas mucho más conocimiento en tu cerebro que yo, no importa el caso, sigues siendo solo una niña de 13 o 14 años. Por supuesto que no entenderías los puros y hermosos sentimientos entre los adultos. ¿Tú, un adulto? Yo, una mocosa. Yasmín sonrió fríamente. En realidad te atreves a faltarle el respeto a tu maestro. Nunca ha habido nadie que se haya atrevido a llamarme mocosa. La voz de Yasmín, evidentemente portaba la cosa llamada intención asesina. El cuello de Junche se acalambró de repente, y dijo apresuradamente. Y yo estoy equivocado. Ah, Yasmín, definitivamente no te llamé mocosa, debes haber oído mal. Esa noche, era exactamente medianoche, y todo estaba completamente quieto y en silencio. La ventana en la habitación de Junche se abrió suavemente, y tras ella, sopló una brisa fresca. La figura de una mujer, cuya piel era blanca como la nieve como la de un sueño, apareció silenciosamente frente a la cama de Junche. Aunque la luz era tenue, todavía era posible ver la figura borrosa de sus curvas impecables y gráciles. Sin embargo, el aura que emitía su cuerpo era fría y noble, llevando imperceptiblemente una forma decidida, de orgullo frío. Levantó la mano y la puso suavemente sobre el pecho de Junche. Justo cuando estaba a punto de investigar las condiciones de las heridas de Junche de nuevo, en este momento, Junche, que debería haber estado en coma, de repente estiró su mano derecha, y agarró la mano que estaba colocada en su pecho. Con la fuerza actual de Cheyuechan, no había muchos en el imperio del viento azul que pudieran acercarse a ella. Sin embargo, ella estaba centrada en las heridas de Junche y estaba concentrando todos sus pensamientos en reunir la energía profunda más pura dentro de ella. Y, añadiendo que no pensaba que Junche estuviera despierto, su palma fue instantáneamente agarrada. La mano de Cheyuechan era suave y fría, como un trozo de jade liso y suave. Sin embargo, su mano no fue agarrada por Junche durante tanto tiempo, ya que después de ese momento de pausa, se soltó bruscamente de su agarre. Cheyuechan también se retiró rápidamente, y el aura que emitía su cuerpo se volvió fría como un calambre. Little Fairy, lo sabía, seguro que estarás preocupada por mí. Junche enderezó la parte superior de su cuerpo, y llamó suavemente. Así que ya estabas despierto. La fría voz de Cheyuechan no tenía ni una pizca de emoción. Ella no le dio a Junche la oportunidad de hablar demasiado, y fríamente dijo. No tienes que pensarlo demasiado. Después de todo, fuiste herida por culpa de Inyue, como su maestro mayor, tengo esa pequeña responsabilidad de curar tus heridas. Ya que estás lo suficientemente bien, entonces ya no hay necesidad de que yo actúe. Y, no me llames hada pequeña. Puedes llamarme Cheyuechan, o Chu mayor. Después de decir eso, Cheyuechan se dio la vuelta y se preparó para irse. Little Fairy. Junche se apresuró a gritar y quiso levantarse a toda prisa. De repente, con una gran bocanada de sangre brotó de su boca, y todo su cuerpo cayó instantáneamente hacia la cama. Cuando Cheyuechan, que estaba a punto de marcharse, vio que Yueche había escupido sangre de repente,
Todo su cuerpo se estremeció, su cuerpo como la nieve se lanzó rápidamente hacia Yunche para apoyarle. Aunque la luz era tenue, Yunche pudo ver claramente el atisbo de frenesí que pasó por su rostro, normalmente frío como el hielo. Un hombre que podía hacer que el corazón de la mundialmente famosa hada de la belleza helada se estremeciera, creía que era el primero y también era el único. La sangre que escupió por la boca, era en realidad la sangre mala que fue expulsada de sus órganos internos después de tomar el gran retorno del cielo. Debería haberla escupido mucho antes, pero la reprimió desesperadamente para evitar que Chuyue Chansé fuera decidida después de ver que se había despertado. Evidentemente, este plan suyo fue completamente eficaz. Con la sangre mala expulsada, sus órganos se relajaron momentáneamente. Cuando la pequeña hada lo sostuvo, él la siguió y abrazó su cintura fría, pero suave y tierna. Aunque Chuyue Chan temblaba ligeramente frente a esta persona gravemente herida que acababa de escupir una gran cantidad de sangre antes, básicamente no se atrevía a liberarse. Simplemente le permitió que la abrazara y el abrazo gradualmente se hizo más fuerte.